¿Cómo puedo solicitar al IMSS que aumente el monto de pensión alimenticia que se le otorgó a mi hija? ¿Qué tal, amigos de Dúo Contadores? La pregunta que acabamos de escuchar es real, es auténtica, y la hizo un usuario en mis redes sociales. Voy a responderla el día de hoy en este video y voy a ampliar con algunos detalles adicionales. Lo que voy a responder el día de hoy será si existe la pensión alimenticia en la ley del IMSS, también qué es la pensión alimenticia, y después voy a dar algunos detalles de un caso que me consultaron en mi grupo de Facebook Dúo IMSS. Y bien, antes de comenzar con este tema, antes de adentrarnos en el tema de la pensión alimenticia, permíteme hacerte algunas aclaraciones. La primera es que yo te recomiendo que no te quedes nada más con mi opinión, sino que busques información, busques consejo, busques asesoría con otras personas, con otros canales, con otros comunicadores. Hay muchos muy buenos, hombres y mujeres, de los que podrás aprender. La segunda es que la información que voy a dar aquí se da de buena fe, yo la doy de buena fe, tratando de proveer información útil y que les ayude a cada uno de ustedes en su camino a la pensión. Pudiera ser que la información que voy a dar, sobre todo del tema de la pensión alimenticia, pues le falte un poco de detalle o no sea la información más fidedigna, porque no soy un experto al 100% en los temas de la pensión alimenticia. También te digo que no soy abogado, ni quiero fingir que soy abogado, ni quiero ostentarme como abogado. Lo que voy a platicar aquí es como un primer acercamiento. Yo quiero sembrar la semilla para que después, si acaso tú no sabías nada de la pensión alimenticia, de aquí busques información con personas expertas, con algún abogado, con alguien que sea 100% conocedor de ese tema. Yo no quiero ostentarme como un experto en eso, pero sí quiero ser aquel que te da la primera chispa para que lo investigues tú. Y la tercera aclaración es que si a ti no te gusta el rollo, no te gustan los videos donde se habla mucho, este video no te conviene. Te recomiendo que lo detengas en este momento. Y te lo recomiendo porque me voy a tomar el tiempo, me voy a tomar con calma este tema, esta explicación, para ir construyendo la respuesta que yo voy a dar a la persona cuya pregunta escuchamos al inicio del video. Me voy a ir poco a poco, tratando de poner los elementos sobre la mesa en un video relativamente largo para explicarlo. Si tú no tienes paciencia, no te gusta el rollo, este video no te conviene. Bien, pues si todavía estás aquí, bienvenido, muchas gracias. Pensiones del IMSS. Vamos a ver si dentro del catálogo, por decirlo así, de las pensiones que existen en el Instituto Mexicano del Seguro Social, existe una que nos hable o que tenga por nombre la pensión alimenticia. Mira, si tú eres seguidor de comunicadores sobre estos temas, pues seguramente has escuchado sobre la pensión por cesantía. Esa pensión sí la hemos escuchado muchísimo, esa sí la conocemos. Pensión por cesantía es aquella que se otorga a una persona a partir de los 60 años, cuando queda cesante, del verbo cesar, del verbo terminar, cuando queda cesante de trabajo. Muy bien, esa pensión sí la conocemos. También hemos escuchado sobre el tema de la pensión de vejez, que esa pensión se otorga a una persona que, cumpliendo los requisitos, cuenta con al menos 65 años de edad. Bueno, hasta ahí vamos bien, yo creo, ¿no? Vamos a ver si existen otro tipo de pensiones de las que nosotros hayamos escuchado. Mira, tal vez has escuchado de la pensión de viudez, y estas que estoy empezando a poner a la derecha de la pantalla son derivadas de la pensión de cesantía o vejez. Cuando la persona que disfrutaba de la pensión fallece, si sus deudos tienen derecho, reúnen los requisitos, si son elegibles, entonces podrían obtener una pensión de viudez o pensión de orfandad en caso de los hijos, o pensión de ascendientes, es decir, para los padres. Repito, cualquiera de estas tres se otorga a la muerte del pensionado y si los deudos cumplen con los requisitos. Bueno, estas 5 tipos de pensiones que tú ves en la pantalla, como que sí nos parecen más comunes, ¿no? Sí la hemos escuchado. Hasta este momento no te he hablado nada de la palabra alimenticia, pero vámonos poco a poco revisando este tema. Vamos a ver si tú y yo conocemos algún otro tipo de pensión que se mencione, que hayamos escuchado. Vamos a ver, la pensión por invalidez, por supuesto. En esta pensión es la que se otorga a una persona que sufre algún accidente o alguna enfermedad que lo invalida, que no le permite seguir trabajando o
que no le permite seguir trabajando en actividades, en las mismas actividades que podía hacerlo, es decir, que ve reducida su capacidad de trabajo, su capacidad de movimiento, su capacidad para trabajar. Esa sí la hemos escuchado. Y a ver, de este lado, la pensión por incapacidad, o también la conocemos, de acuerdo todo esto al lenguaje, al lingo que se utiliza en la ley del IMSS, es lo mismo la pensión por incapacidad que pensión por riesgo de trabajo. Así es como está definido. ¿Y a quién se le otorga este tipo de pensión? Pues a aquellos trabajadores que sufren una enfermedad o algún accidente, cualquiera de los dos, es decir, la enfermedad o el accidente, relacionados con su labor de trabajo o relacionados con el lugar donde trabajan, es decir, enfermedad o accidente profesional, enfermedad o accidente laboral. Bueno, y hasta aquí hemos ya dado un repaso a estos tipos de pensiones que conocemos o que hemos escuchado acerca de la ley del IMSS, y seguimos sin saber si dentro de los tipos de pensiones que otorga el IMSS viene la pensión alimenticia. Y vamos a ver qué está pasando aquí. Pues mira, yo te confirmo que en la ley del IMSS no se menciona la pensión alimenticia, no está contemplada, no forma parte del tipo de pensiones que otorga el IMSS, que concede el IMSS, no está dentro del catálogo, por decirlo así, dentro de las pensiones del IMSS, no forma parte del menú. Y mira, yo te digo que hice una búsqueda en las leyes del IMSS. ¿A qué me refiero con las leyes? La que ya está abrogada, la ley de 1973, y también en la ley de 1977. Hice una búsqueda exhaustiva en cada una de sus páginas. Fíjate que la raíz aliment, o si yo hice la búsqueda de aliment, me aparece 8 veces en la ley de 1973 y aparece 3 veces en la ley del 97. Es decir, que aparece la palabra alimentos, alimentación, alimenticio. Aparecen ese número de veces. Bueno, todavía vámonos con calma. Ya te dije que sí aparecen, pero ¿y eso de qué va? Fíjate lo siguiente. De las 8 veces que aparece en la ley del 73 y de las 13 veces que aparece en la ley 97, en los dos casos, en las dos leyes, aparece en el artículo 10 la que nos interesa. Es decir, la primeritita vez que aparece en el artículo 10 en ambas leyes, y esa es la única que nos interesa. Las otras 7 veces que aparece en la ley del 73 no nos sirven para esto, no tienen nada que ver con la pensión alimenticia. Y la verdad es que en esta primera vez que aparece tampoco tiene que ver con la pensión alimenticia, pero al menos la palabra está ahí, alimenticia, y sí se parece a lo que quiero explicarte, a lo que ya estoy tratando de explicarte. Entonces, en las dos leyes aparece en el artículo 10. Mira, el artículo 10 dice lo siguiente: las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables. Solo en los casos de obligaciones alimenticias a su cargo pueden embargarse por la autoridad judicial las pensiones y subsidios hasta por el 50% de su monto. No te confundas, no estoy tratando de decirte que aquí se habla de la pensión alimenticia. Cuando aquí se habla de las prestaciones, se habla de otras cosas, las cuales solamente se pueden embargar, solamente se pueden, digamos, no sé si venga aquí la palabra incautar, en el caso de obligaciones alimenticias. No estoy hablando de pensión alimenticia, obligaciones alimenticias. Vamos a ver poco a poquito por qué estoy diciendo que esta, que es la primera y la única vez que aparece que nos interesa, tiene que ver con el tema. Guárdalo ahí, ponlo a un lado por un momento, vamos a seguir adelante con esta explicación. Pues entonces, ¿qué es la pensión alimenticia? Ya viste, ya cambié de color la pantalla, quiere decir que ya estoy entrando a otro tema. En el primer tema ya te confirmo de una vez que no existe la pensión alimenticia en la ley del IMSS. Y entonces, ¿de dónde conocemos o de dónde hemos escuchado esas palabras? ¿Y qué es eso de la pensión? Recuerda que pensión, la palabra pensión significa un pago rutinario, un pago consuetudinario, generalmente cada mes, de cierta cosa, de cierto servicio o de cierto derecho. No me digas tú que no has escuchado alguna vez que en aquel terreno que se estacionan coches y se guardan por la noche le llaman la pensión. Ah, pues tengo que pagar la pensión del coche donde estaciona el auto por las noches. Eso lo hemos escuchado. Y se le llama pensión porque cada mes hay que estar pagando el derecho a dejar el auto ahí. O a lo mejor tú has escuchado la palabra pensión también en cierto lugar donde se rentan cuartos o se rentan viviendas. Ah, pues hay que pagar la pensión. Ya casi no se usa, pero tal vez lo hayas escuchado. Es que la palabra pensión significa, pues, ese pago mensual. Y entonces, ¿qué es la pensión alimenticia? Mira lo que tengo aquí en la pantalla. Dice esto:
que los cónyuges y los concubinos se den alimentos ya que están obligados a ellos. De la misma manera, los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, atención médica, gastos para la educación de los menores y para proporcionarles oficio, arte o profesión. ¿De dónde saqué esto? Porque lo que te leí no define así directo qué es la pensión alimenticia, pero nos da prácticamente todos los datos. Yo googleé, como tú puedes hacerlo, en la computadora, en internet, qué es la pensión alimenticia, y la verdad es que te aparecen muchísima información y la mayoría de ella muy buena y muy correcta. Sin embargo, de todas las que yo traje, quise traerte una oficial para que no exista duda, y te la traje de la siguiente fuente. Tú lo ves en la pantalla hasta abajo, www.gov.mx. Pero tú encontrarás más. Pero de todos modos, el texto que está ahí ya nos explica por allí qué puede ser eso de la pensión alimenticia. Como que parece ser esa contribución a la que quedan obligadas algunas personas con sus hijos para proveerles de alimentos. ¿Y ya viste lo que dice alimentos? Alimentos no es nada más la comida, Cuando se habla de pensión alimenticia, de obligaciones alimenticias, esa palabra significa comida, vestido, habitación, atención médica, gastos para la educación. Eso es lo que significa alimenticia. Entonces, ¿qué es la pensión alimenticia? Es ese pago, es esa contribución que tiene que hacer una persona deudora, una persona que tiene la obligación, generalmente para con un hijo o hijos o hija, para que ese menor pueda tener comida, vestido, habitación, atención médica y gastos para la educación. Por cierto, ya viste que ya estoy entrando al tema de la pensión alimenticia, ya cambié la pantalla color azul. Vuelvo a repetirte la advertencia que te hice hace rato. Yo no soy abogado ni quiero ostentarme como un experto en estos temas, pero me estoy atreviendo a poner esta información sobre la mesa para que te sirva a ti e investigues. Y hago esa aclaración y soy insistente, pues para evitar al máximo, lo más posible, los comentarios malintencionados que a veces yo recibo en mis videos. Estoy tratando de traerte esta información de buena fe. Continuemos. ¿Y cómo se calcula la pensión alimenticia? Bueno, entonces estábamos diciendo lo siguiente: la pensión alimenticia es ese pago, es ese apoyo, es esa contribución que en los casos más comunes que hace un padre para el sustento de sus hijos cuando ya se separa de su esposa, etcétera. Sí, no quiero ser machista, también puede ser que una madre sea la que tiene que dar. Bueno, cada día eso sucede con más frecuencia, aunque hasta hoy, agosto del 2023, la verdad, no me lo niegues, sigue siendo lo más común que sea el padre quien tiene que pagar pensión alimenticia. ¿Y cómo se calcula? Pues en realidad no es que existen fórmulas, tablas, no es que existen porcentajes definidos. Eso depende en cada caso particular. Mira, esta información que tengo en la pantalla. Los cónyuges pueden fijar entre ellos el monto de los alimentos mediante convenio, poniéndose de acuerdo ellos, o bien puede determinarlo el juez mediante sentencia. La verdad es que la primera parte es muy poco probable que se dé. No en todos los casos, los cónyuges que ya se separaron, es muy poco probable que se pongan de acuerdo, y generalmente termina siendo esto determinado por un juez mediante una sentencia. ¿Y el juez qué utiliza? ¿Utiliza una calculadora? ¿Utiliza una tabla? ¿Utiliza una lista de porcentajes? No, tampoco. Cada uno de los casos se define particularmente. ¿De dónde saqué esta información? Dentro de todo lo que investigué en internet. Esta me gustó, muy rápida, y tú puedes ver la fuente: www.mexico.justia.com. Ni es mi favorito ni nada ese website, pero de allí lo saqué. Entonces, ¿cómo se define? Pues dependiendo de las necesidades que tenga el menor, del estilo de vida que tenga el menor, del nivel de estudios que está llevando, de todo eso, depende de cada persona. Y también depende de las posibilidades económicas de la persona que queda obligada a pasar la pensión alimenticia. A nadie se le puede pedir lo imposible, al menos en este tema así se menciona. Entonces depende de cada caso, de las posibilidades, del trabajo, de los ingresos que tenga el padre o la madre que tienen que dar la pensión alimenticia y de las necesidades, estilo de vida y características del menor. Entonces, en esta segunda parte ya te he definido qué es la pensión alimenticia y cómo viene, de dónde sale, quién la paga y todos esos detalles que yo he podido darte
hasta donde mi conocimiento me lo permite. Pensión alimenticia es aquella contribución, pago que hace una persona que queda encargada a favor generalmente de un menor. Por cierto, también en algunas ocasiones ya se ha mencionado pensión alimenticia, muy comúnmente que pasa el hombre a la mujer cuando se separan, si es que la mujer queda indefensa o sin vulnerable o sin recursos económicos, pero a ese tipo de pensión o ese tipo de ayuda ya se le llama pensión compensatoria más que pensión alimenticia. Generalmente el tema pensión alimenticia se utiliza en favor de los menores. Y entonces, ¿de dónde salió esta pregunta con la que iniciamos este video? Si ya vimos que la pensión alimenticia no existe en el IMSS, si ya vimos que la pensión alimenticia viene después de la sentencia de un juez, bueno, te platico lo siguiente, y muy probablemente tú lo hayas visto, es probable, en el lugar de trabajo donde estás. Mira, cuando una persona recibe la sentencia de un juez de que el otro cónyuge o su pareja o quien sea que haya sido tiene que pasarle pensión alimenticia a su hijo, esa persona va al lugar de trabajo que conoce que esa persona tiene y dice, miren, al recursos humanos o donde le atiendan, miren, tengo esta sentencia de un juez, pensión alimenticia a favor de mi menor, etcétera, por favor empiece a depositar. ¿Y qué es lo que hace el empleador? El empleador tiene la obligación de decir, aquí tengo una sentencia, sí es cierto. A la persona, al empleado, ya solamente voy a depositarle este porcentaje porque el otro lo voy a depositar a esta cuenta bancaria que me notificó la madre para pasarle su pensión alimenticia. Y entonces ya hacen dos depósitos, por un lado lo que le queda al empleado y por otro lado la pensión alimenticia. Y lo que te digo que a lo mejor tú has visto, yo sí lo vi en una de las empresas donde trabajé, es que cuando era día de pago de nómina, desde temprano había, la verdad, solo mujeres. Te repito que no quiero ser machista, pero solo había señoras, mujeres, que venían desde temprano y ya estaban formadas en la ventanilla desde antes que abriera. ¿Y a qué iban? Iban el día de nómina a recoger su cheque. Sí, ya sé que hoy en día prácticamente nadie cobra con cheque, pero eso que te digo lo recuerdo de hace unos 25 años. Y ahí estaban formadas. ¿Por qué? Iban a recoger su cheque de la pensión. Al empleado pues le pagaban el porcentaje que le quedaba y a la señora le pagaban eso. Hoy en día todavía puedes verlo, es cada vez más poco, porque hay personas, sobre todo en ciudades pequeñas, donde las personas dicen, no, yo no quiero abrirme una cuenta de banco, etcétera, yo voy y recojo el cheque. Si es que acaso no lo has visto, te platico que así sucedía y es muy probable que todavía suceda. Pues bien, eso es lo que quería comentarte hasta ahora. Y entonces, ¿cómo es posible que una persona me hizo la pregunta en mi grupo de Facebook? La persona, una suscriptora, me preguntó cómo se podría reclamar al IMSS por el monto de pensión alimenticia que estaba recibiendo. Esa pregunta me la hizo. Y entonces yo, antes de darle toda esta explicación, porque escribir todo esto en un comentario, en una respuesta de Facebook es muy difícil, le pregunté, bueno, mire usted, es que yo no veo que el IMSS le haya dado a usted una pensión alimenticia, esa no existe, no está en el catálogo. Por favor, ¿podría darme más detalles de eso? Y la persona incluso me dijo, sí, yo sí le demuestro que yo recibo una pensión del IMSS y el IMSS me la paga. Y hasta me proveyó de una evidencia de que era el IMSS quien se la depositaba. Y entonces allí comprendí qué era lo que estaba sucediendo. Y sí, efectivamente se la depositaba el IMSS, pero no porque haya sido una pensión que le otorgó el IMSS. Era más bien que la persona, o en su momento reclamó pensión alimenticia de un pensionado. Se presentó ante el IMSS y mostró, aquí tengo mi sentencia del juez, de que estoy reclamando y se me concedió o se le concedió al menor la pensión alimenticia, y lo que hizo el IMSS es le deposita su pensión, lo que le queda de pensión, el porcentaje que le queda de pensión al pensionado, y la otra parte se la depositaba o se la deposita a esta suscriptora. Entonces sí es cierto que se la deposita al IMSS, pero por esta razón, igual como te la platiqué, cuando una persona va con el empleador y dice, aquí está esta sentencia para que me depositen mi pensión alimenticia, igual en su momento se presentó. Y ya después, pues hablamos de que si cuál era el porcentaje y todo eso, y eso pues ya más tiene que ver con los ingresos que tenga el pensionado
y con ese tipo de cosas. Desde el punto de la vista de la ley del IMSS no hay nada que hacer en este caso. Este tema no es de la ley del IMSS, es de otro ámbito legal. Y la fuente de esto es mi propio grupo de Facebook, Duo IMSS, donde te invito a suscribirte. Pues me da muchísimo gusto haber traído este tipo de información para ustedes, esperando que pueda serles de utilidad en su vida como asegurados o como pensionados o en su carrera hacia la pensión. Yo soy Octavio Garald del canal Duo Contadores. Saludos.